Bueno, pues damas y caballeros, ya hemos llegado a este momento que esperábamos. Tenemos al fabuloso Ismael Cortés con nosotros. Señor Ismael, ¿cómo se encuentra? Muy bien, doctor. Está hablando la señora Vicky Herrera. No sé si ya le contestaron por allá en Quito, Ecuador. A ver, ya me contestaron en Quito, Ecuador. Sí, aló, aquí estamos. Buenas tardes, buenos días. Muy bien, doctor. Pues mire, vamos a hablar de un tema muy interesante que ha sido muy polémico y hasta cierto punto vedado o vetado hablar de este tema. Me refiero yo a la fraternidad organización de caballeros templarios, pero yo hablo a la auténtica y la verdadera y la positiva, y no de la organización delincuencial que prevalece en el estado de Michoacán. Supuestamente ya están extinguidos los del crimen organizado caballeros templarios. Sin embargo, acabo de leer un artículo que todavía existen algunas células por ahí que se están asociando y relacionando con otro tipo de organizaciones delincuenciales. Pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que es los caballeros del Temple, que fueron los guardianes del Templo de Salomón y a su vez que estuvieron siempre cuidando, protegiendo a los peregrinos que iban a visitar el Santo Sepulcro. Y como es un tema muy polémico en donde las decisiones del Papa para aprobar, para certificar, se ha dado esa polémica desde muchísimos años pero ahora tenemos en la línea, doctor, al señor Carlos Proaño Carrera, quien él nos va a platicar de los diferentes, no sé cómo le llamen, capítulos, logias, organizaciones, fraternidades, que están por diferentes países, sin dejar de mencionar aquí en los Estados Unidos. No sé si en México se encuentre un capítulo, una organización de caballeros del Temple. Y para ello, pues, qué mejor que el señor Carlos Proaño, desde Quito, Ecuador, nos haga el favor de decirnos de qué se trata esta fraternidad, esta organización, y cuáles son los objetivos, y sobre todo en una forma contemporánea, ya que es una organización que existió pues hace cientos de años. Así es que bienvenido aquí, señor Carlos Proaño, con el doctor Marcos Gutiérrez en el programa Hecho en California, desde San Francisco, California. Muchas gracias por su invitación. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo a la distancia desde acá, desde el ombligo del mundo, desde Quito, Ecuador. Con la referencia que hicieron, lo que les puedo comentar para iniciar es precisamente analizando la historia. La Orden del Temple como tal nunca se extinguió. Tengo el honor de participar en la Nación Templaria desde Europa, con quienes hemos trabajado en las fundaciones y en la conformación de algunas organizaciones en la que se pretende despertar nuevamente el espíritu tanto caballeresco como iniciático de lo que es ser un templario y volver a salir al mundo con la fuerza que tuvo en aquella época. Con esto les quiero decir que a pesar de la orden a la que yo represento, estamos trabajando con otras ramas, otras órdenes más también templarias alrededor del mundo, con quienes estamos haciendo acercamientos muy interesantes, precisamente para evitar lo que ya ha pasado otras veces, la competencia, la lucha por la autenticidad, etcétera, etcétera. Indistintamente de eso, hay que recordar que la Orden del Temple, desde su inicio, fue soberana. Es decir, si bien es cierto, se apalancó en lo que fue la Iglesia Católica, ellos desde el inicio dejaron muy en claro que era una orden soberana. Por eso, tanto política como económicamente, obviamente, tenían el aval de la Iglesia, del Vaticano, pero ellos eran totalmente independientes. Es lo que nosotros les llamamos nuestros hermanos del medioevo. El resurgimiento templario se da ya desde el siglo pasado en la manifestación de algunas ramas, y como les digo, entonces estamos trabajando algunas órdenes para configurar nuevamente este espíritu templario. Nosotros trabajamos con capítulos, como bien se mencionó. El capítulo se le llama a la reunión de las primeras personas que comienzan a formarse dentro de lo que es el magisterio templario.
Luego tenemos encomiendas. Una encomienda está ya formada por personas que ya alcanzan la maestría en el grado de caballero y amazona templario. Es decir, está abierta las puertas para hombres y mujeres. Y esto también es un tema histórico muy interesante porque las mujeres siempre participaron de la Orden del Temple. La historia les ha relegado un poco, obviamente por varias razones que ya conocemos de índole patriarcal por un lado, etcétera, etcétera. Podríamos extendernos en este tema, pero las mujeres siempre estuvieron presentes en la orden. De hecho, había un movimiento interno que conformaban las hermanas discretas, que eran esposas de los caballeros templarios. Entonces, ellas manejaban el tema, aportaban al tema administrativo, logístico, operativo, pero también accedían al orden sacerdotal. Eso es lo que hemos venido a decir al mundo ahora, que el orden sacerdotal, la pareja sacerdotal, siempre estuvo presente y puede estarlo ahora. Una mujer en el mundo templario puede alcanzar el grado de sacerdotisa, lo que fue relegado por la Iglesia Católica. Recuerden ustedes que en la Iglesia Católica las mujeres no pueden ser sacerdotes, pueden ser monjas, pero ninguna ejerce el oficio y es reconocida como sacerdotisa, entonces fueron relegadas. El sacerdocio templario plantea otra cosa porque no se une al tema religioso como tal, pero sí espiritual. Entonces enseña a través de un sistema iniciático, es decir, una orden iniciática, que el camino del sacerdocio es viable para hombre y para mujer y que no necesariamente tiene que ser un sacerdote templario, no necesariamente puede ejercer como profesión, es decir, un sacerdote templario puede ser un doctor, un arquitecto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo mismo las mujeres, puede ser ama de casa, puede ser una profesional, tiene cómo acceder al sacerdocio templario a través del magisterio, que es lo que conocemos nosotros, el proceso de formación. Entonces, en la actualidad, lo que estamos viviendo en el mundo entero es muy interesante en la medida que lo que nosotros llamamos ese espíritu templario está manifestándose ya nuevamente, incluso como una profecía que hubo de lo que nosotros conocemos los alquimistas. ¿Sí? Cuando los templarios se replegaron, no se extinguieron, generaron algunas líneas de continuidad. Esas líneas de continuidad del conocimiento templario están bien cimentadas y semilladas en todos los movimientos religiosos y filosóficos que conocemos ahora. Llámese la misma religión católica, en el cristianismo primitivo, en las iglesias ortodoxas, anglicanas, en la masonería, en los rosacruces de los metafísicos, etcétera, etcétera, gnósticos, etcétera. Los caballeros del medioevo cumplieron y realizaron una genialidad al construir esas líneas de transmisión. ¿Para qué? Para que se vuelvan a unir en algún tiempo determinado y vuelva a resurgir el espíritu templario. Entonces nosotros, como bien dijeron en la presentación, ahora estamos trabajando en los tiempos modernos. Ya se acabó la época de los caballos, las armaduras, las espadas, etcétera. El caballero templario ahora cumple con otra misión que es, primero, alquímica, es decir, trabajar sobre uno mismo, y luego de apoyo a la humanidad a otros niveles de conocimiento, ¿no? Es decir, ser guardianes de un conocimiento que viene a través de linajes espirituales por generaciones y generaciones y que van mucho más atrás de la historia, mucho más atrás del Templo de Salomón, incluso mucho más atrás de las distintas comunidades, incluso las primeras civilizaciones. Entonces, actualmente lo que pretendemos ahora en nuestro magisterio es aportar esa enseñanza a todos quienes participan con nosotros y de verdad se comprometen al estudio, al aprendizaje, y eso es lo que estamos trabajando en la actualidad. Perfecto, eso es lo que están trabajando en la actualidad. Permítame, por favor, intervenir y preguntarle a nuestro amigo Ismael Cortés. Y señor Ismael Cortés, nos está diciendo que por acá, por el norte de California, se espera o se inicia a abrir un capítulo en el pronto futuro. ¿Y quién no puede? O sea, ¿cuál es el contexto, señor Ismael Cortés, a través del cual usted nos trae esta interesantísima conversación? Bueno, en donde se está organizando dicho capítulo es en Los Ángeles, doctor. El contacto, la señora
Vicky Herrera es la que nos hizo el favor de hablarnos del tema y comentarnos de este personaje que estamos entrevistando. Yo sé que en una entrevista no se va a hablar mucho sobre esta fraternidad de caballeros templarios, incluso pues hay una referencia que quiero aportarlo. A ellos se les debe la creación de los bancos como institución de ahorro, etcétera, etcétera. Fueron grandes prestamistas, fueron atacados por un rey que no les quiso, que los caballeros templarios no le quisieron extender el plazo de pago. En fin, hay muchas cosas muy súper interesantes, don Marcos Gutiérrez, de esta fraternidad y cómo estuvo incrustada en toma de decisiones, incluso dentro de los diferentes papas que han existido en el tiempo que prevalecían los caballeros templarios. Entonces la idea aquí de la señora Vicky es precisamente crear ese capítulo, como le llama aquel el hermano Carlos, en Los Ángeles, y quizás extenderse a otros lugares de California o de Estados Unidos. Ellos están platicando. Ahorita yo soy neófito en las intenciones de dónde y dónde van a abrir capítulos, ¿verdad? Y pues qué interesante que Carlos nos dijera al respecto. Y si en México ya existen algunos capítulos de caballeros templarios, sería muy interesante. Y la gente, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede solicitar su ingreso? Número uno. Número dos, y que nos hable más sobre las cuestiones de carácter social. Yo quisiera poner como ejemplo, por ejemplo, el Club de Leones, Club Rotario y otras fraternidades que existen para hacer labor de carácter social. No sé si ellos también tienen esa misión, sobre todo para la componenda de carácter social y familiar. Y tenemos como 5 minutos, caballero. Perfecto. Adelante. Sí. A ver, justamente sí, con nuestra querida hermana Vicky Herrera estamos realizando un interesante trabajo allá en California con gente que se está comprometiendo. Lo que siempre se sugiere es primero entender bien los estamentos que proponemos para luego que el cursante sepa qué es lo que va a realizar. En cuanto a las labores sociales, sí, estamos repartidos en el mundo. Hay distintos núcleos, unos con más capacidad, otros con más facilidad, de acuerdo a políticas, etcétera, etcétera, que se apoya también para todo lo que es trabajo social. Pero nosotros también tenemos otra obra social de fondo que es más mística y espiritual, y que es un componente ya de conocimiento alquímico, sobre todo esotérico e iniciático, obviamente apalancado por un propósito espiritual. Entonces, lo que estamos haciendo también es romper muchos paradigmas que se tienen al respecto, porque todavía muchos piensan que ser templario es venir y vengarse contra la Iglesia Católica. Otros piensan que ser templario es venir y otra vez reavivar las guerras contra los musulmanes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos rompiendo todos esos paradigmas. Y es así que desde el sitio donde yo estoy trabajando hemos unido a varias latitudes iniciáticas que se están alineando con nosotros en esa cruzada de llegar a la humanidad con este nuevo conocimiento. Lo que nosotros proponemos es enseñar nuevas cosas que estuvieron veladas, vetadas incluso por la historia. Ustedes saben que la historia la escribe el vencedor. Entonces nosotros estamos con esa campaña también de que la gente conozca las verdaderas historias, la verdadera historia en todo sentido. Perfecto, mire, lo voy a tener que interrumpir. Si alguien quiere más información sobre esto, ¿de qué manera puede ponerse en contacto, ya sea con Ismael o con Vicky o con usted? Así es. Quisiera que se contacten con Ismael. Ismael tiene los números, con Victoria también ellos tienen los números. Tenemos el sitio que más se mueve es en Facebook, nuestra página que tiene de nombre Orden de los Guerreros Iluminados de los Andes. En esa página hay un completo manifiesto de nuestra orden, qué somos, qué hacemos, los contactos, los datos, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría canalizar con Ismael y con Victoria, que ellos tienen toda la información allá. ¿Orden de los Guerreros qué? Iluminados de los Andes. ¿Iluminados de los qué? Andes. De los Andes. Ok, Ismael, ¿con qué cerramos? Pues nada más para agradecerle este tipo de información, don Marcos. Recordemos, incluso aquí con Carlos comentó lo siguiente: existen 100 años de obscurantismo y existen 100 años de apertura a todas las escuelas
iniciáticas esparcidas por todo el mundo, sobre todo en los puntos geométricos importantes como donde están ubicadas las pirámides de Egipto, las mismas pirámides de Teotihuacán en China, etcétera, etcétera. Se da esta apertura, don Marcos, y quizás ahorita estamos entrando en una era de apertura a todas las escuelas ocultas, iniciáticas, que a veces por prejuicio, por ignorancia, se critican como que son cosas del diablo, cosas del más allá, etcétera, etcétera. Y creo que esta es una oportunidad para que toda la gente que le interesa estudiar la filosofía y las escuelas iniciáticas puedan participar y a lo mejor mostrar la inquietud para abrir un capítulo por acá en el norte de California. ¿Y quiere dar su teléfono, señor Ismael? Con todo gusto, don Marcos, 209-688-8971 y según la escuela del doctor Marcos Gutiérrez, repitiendo, 209-688-8971. Perfectamente bien, me encantaría continuar esta conversación con este tan iluminado caballero que nos ha traído, ¿verdad? Y ya sabe cómo trabajamos acá en Hecho en California, así es que si pudiéramos de una manera u otra tener más programas como esto, pues yo sé que el señor Ismael le va a explicar a este caballero Carlos Proaño cómo trabajamos para que nos ayudemos mutuamente. Carlos, ha sido un placer escucharlo, gracias Claro por la iluminación. Para mí un gusto conocerles y saber de ustedes y encantado para cuando me digan hacer todos los acercamientos posibles. Hasta pronto, bye bye. Hasta pronto. From now on, a proud immigrant from the Dominican Republic.